Le invito a abrir su Biblia, Mateo capítulo 5. Vamos a hablar sobre el tema de la mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, es el título de la tarde. Mateo capítulo 5. Vamos a leer solamente un versículo, el versículo 5. La mansedumbre no es debilidad. Mateo capítulo 5. Dice la palabra, Mateo 5, versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ocupe su lugar, mis hermanos. Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor esta hermosa tarde. En el capítulo 5, el versículo 1, Jesús comienza a explicar cómo debe ser un ciudadano del reino del cielo. Y las personas que estaban escuchando este sermón de Jesús habían venido a donde estaba Jesús con una expectativa, esperando que Él era el Mesías, pero también traían sus propias expectativas. Tenían esas expectativas de lo que el Mesías iba a hacer, de cómo sería su reino. Pero cuando Jesús comienza a proclamar o enseñar o predicar, las palabras que Él comienza a enseñar no son las palabras que ellos esperaban escuchar. No es lo que ellos estaban anticipando. El reino del Mesías no sería conocido o caracterizado por la fuerza militar. De hecho, el reino de Dios no sería para los arrogantes, no sería para los orgullosos, los fuertes, los confiados. Ellos habían venido a Jesús esperando encontrar un Mesías que iba a derrocar a los romanos, y por eso encontraron muy difícil identificarse con un Mesías que proclama o proclamó las palabras que encontramos en el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La idea de un Mesías manso dirigiendo a un grupo de personas mansas estaba muy lejos de los conceptos que los judíos en esos tiempos tenían acerca del Mesías. Esperaban un Mesías completamente diferente. Y de hecho por eso rechazaron a Jesús. Rechazaron a Jesús por la razón que Él no estuvo a la altura de sus expectativas para el Mesías. No cumplía con lo que ellos esperaban como un Mesías. Pero las bienaventuranzas, Jesús nos ha dado hasta ahorita una definición muy clara de cómo usted y yo podemos ser parte o formar parte del reino de Dios. Yo quiero formar parte del reino de Dios. Yo quiero un día entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús en este capítulo 5 nos habla claramente acerca de cómo debe ser una persona que desea formar parte del reino de Dios. Y con ocho declaraciones, Jesús destacó las características que distinguen a los cristianos del resto del mundo. Debemos ser diferentes al mundo en todo lo que somos, nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, en todo lo que somos, debemos ser personas diferentes al resto del mundo. En estas 8 declaraciones que encontramos aquí en este capítulo, Jesús nos habla de esas características que distinguen al pueblo cristiano, a sus hijos, del resto del mundo. Y siguen siendo hoy en día, estas características siguen siendo literalmente contraculturales y nos distinguen a nosotros ahora de las personas, del resto de las personas que viven en el mundo. Esta palabra, esos deben seguir siendo nuestras características. Nosotros debemos seguir siendo diferentes al resto del mundo que nos rodea. Y estas características nos señalan al hecho que no somos cristianos por lo que somos por fuera, sino que somos cristianos, verdaderamente cristianos, cristianos genuinos, por lo que somos
adentro. No afuera, no en el exterior, no, sino en el interior. Entonces, aquí el Señor dice que son los mansos los que van a recibir la tierra por heredad. Una característica que debe ser parte de nosotros como cristianos, que nos distingue a nosotros como cristianos del resto del mundo, la mansedumbre. Y la mansedumbre nos hace volvernos hacia Dios y buscar la justicia de Dios, no nuestra justicia, buscar la justicia de Dios. Y es importante ver que en estas bienaventuranzas, la mansedumbre viene o cae entre los que lloran sobre el pecado y aquellos que tienen hambre y sed de justicia, como hablaban la semana pasada. Entre aquellos que lloran por el pecado, sobre el pecado, luego la mansedumbre y luego aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, esta tarea yo quiero que contestemos nosotros juntos 5 preguntas acerca de la mansedumbre. Primeramente, ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Cuando escuchamos la palabra mansedumbre, a veces entra en nosotros una inquietud. Y entra en nosotros una inquietud porque surge del significado que la palabra mansedumbre tiene en nuestro lenguaje. La definición bíblica de la palabra mansedumbre y la definición que encontramos en el diccionario son 2 conceptos completamente diferentes. El diccionario define la mansedumbre como una falta de coraje, falta de valentía, y en nuestra mente la palabra mansedumbre significa debilidad. Por como nosotros pensamos en el concepto del diccionario mundial, el diccionario común, la palabra mansedumbre trae a nuestra mente un concepto de debilidad. Entonces, para nosotros es difícil imaginarnos que Jesús dijera, bienaventurados los débiles, bienaventurados los débiles. Pero cuando leemos la palabra del Señor, el Señor en ningún momento está diciendo bienaventurados los débiles, porque cuando Él habla sobre la mansedumbre, Él está usando el concepto bíblico de la palabra mansedumbre. Entonces, la mansedumbre no es una sumisión pasiva, no es cobardía, no es indecisión, no es timidez. La palabra mansedumbre en el original, en el griego, era una palabra usada para describir medicina calmante, una brisa suave, un potro que ha sido domado y domesticado, una palabra suave o apacible. Eso es lo que significa la palabra mansedumbre en el original. Medicina calmante, una brisa suave, un potro que ha sido domado y domesticado y una palabra suave o apacible. Y en Proverbios 15, versículo 1 dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el fervor. Entonces, una medicina calmante trae consuelo, pero una medicina equivocada puede traer muerte. Una brisa suave trae frescura, nos alivia. Un tornado trae muerte. Un potro indomado es destructivo. Un potro domado es útil. Una respuesta suave trae calma. Una respuesta enojada nos lleva más hacia la ira. Entonces, ligado a esta palabra mansedumbre, está el concepto de el poder bajo control. La idea de estar sumiso a alguien mucho más grande que nosotros mismos. Poder bajo control, mansedumbre. Yo les decía hace tiempo que cuando fuimos la última vez a Tierra Santa, aprendí algo muy interesante. Le pregunté a uno de los judíos, ¿por qué es que ustedes usan ese gorrito, el kippah? Dice, este gorrito lo usamos para recordarnos que siempre estamos bajo alguien que es mucho más grande que nosotros. Lo recuerda, es una forma de mansedumbre, recordándoles que hay alguien mucho más grande que está sobre ellos. Entonces, tal vez la idea del poder bajo control mejor se traduce en la palabra gentileza. La mansedumbre es poder bajo control. Entonces, eso es la mansedumbre, poder bajo control. Segundo, ¿en qué se manifiesta la mansedumbre? Una vez más,
la mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre es poder completamente rendido a la voluntad de Dios. Y déjenme compartir con ustedes. Hay muchos personajes bíblicos que son descritos en la Biblia como personas mansos o mansas, pero quiero que veamos que la palabra mansedumbre describiendo a esta persona no significa debilidad. Por ejemplo, Abraham. Abraham, dice la palabra, que Abraham vivía en una ciudad pagana, Ur de los Caldeos, y Dios le dijo a Abraham, Abraham, quiero que te levantes, salgas de tu ciudad, de esta ciudad, y te vayas a la tierra que yo te mostraré. Y dice en el capítulo 12 de Génesis que Dios le dio a Abraham una tremenda promesa. Le dijo Dios a Abraham, tendrás una descendencia como las estrellas del cielo, la arena del mar. Abraham, te daré una tierra. Abraham, de tu descendencia haré surgir una nación, mi pueblo escogido. Pero cuando regresamos, bueno, vamos al capítulo 13 de Génesis, se nos dice que Abraham tenía un sobrino llamado Lot, que fue con él. Y en el versículo 7 dice estas palabras: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Surgió un argumento entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham sobre quién tenía los derechos sobre ciertos pastos. Ahora, en nuestra manera de pensar, sería normal que Abraham dijera, mira, sobrino, yo soy a quien Dios le hizo la promesa, tú solamente vienes de paso. Abraham pudo fácilmente haber hecho saber su autoridad. Abraham tenía todo el derecho, él era el varón de Dios, pero Abraham tenía que hacer una decisión. Y Abraham escogió la mansedumbre. Versículo 13, versículo 8 y 9 dice así, capítulo 13, versículo 8 y 9 dice así. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Ahora, una vez más, ¿quién era el varón escogido de Dios? Abraham. Él tenía toda la autoridad. ¿Acaso no tenía Abraham el poder para reclamar cualquier tierra que él quisiera? Él tenía el poder, él tenía la autoridad, pero nunca la usó para tomar su propia ventaja. Y aquí encontramos, aquí en este personaje de Abraham, una hermosa imagen de la sumisión a Dios. Abraham sabía en su corazón que Dios estaba en control de todas las cosas. Que si lo tomaba el lado izquierdo, Dios lo resolvería. Que si lo tomaba el lado derecho, Dios lo resolvería. Entonces su mansedumbre se ve en que Abraham tenía el derecho, tenía el poder, pero nunca lo usó para su propio beneficio. Eso, mi hermano, es mansedumbre. Tener el poder, tener la autoridad, pero no usarlo para nuestra propia ventaja. Otro ejemplo, José. José era uno de 7 hermanos. Y por ser el favorito de su padre, sus hermanos lo aborrecían. Y usted conoce la historia. Lo vendieron a la esclavitud. Lo llevaron a Egipto. Y sus hermanos pensaron que se habían deshecho de él. Pero poco después, dice la palabra que vino un hambre en Israel. Y en desesperación, estos hermanos tuvieron que ir a Egipto para intentar conseguir grano, comida. Y se aparecieron ante el primer ministro de Egipto, que era nada menos que José, el hermano que ellos habían vendido a la esclavitud. Y aquí están los hermanos ahora ante él, aquel que habían vendido a la esclavitud, y están pidiendo que tenga misericordia, que les dé alimento, les provea grano. En ese momento José pudo haber tomado ventaja de vengarse de ellos. ¿Pero lo hizo? No lo hizo. Él tenía el poder para hacerlo, pero él tenía un poder bajo control. Un poder bajo control. Y dice la palabra que él miró a sus hermanos y en vez de tomar ventaja sobre él, los amó.
les dio todo lo que necesitaban. Ahora, José no fue ningún cobarde. José ejerció gran poder en Egipto. Entonces yo quiero que aprendamos esta tarde, mis hermanos, que la mansedumbre no es cobardía, es poder bajo control. La mansedumbre no es debilidad. La mansedumbre permitió que José mirara más allá de las intenciones asesinas de sus hermanos y entendiera que Dios está en control soberano sobre todas las cosas. La mansedumbre, mis hermanos, no aparece cuando estamos equivocados. La mansedumbre aparece cuando estamos correctos y tenemos el poder para hacerle daño a alguien que nos ha hecho daño, pero no lo hacemos. Poder bajo control. Otro ejemplo, Moisés. La palabra declara que Moisés fue el hombre más manso que jamás vivió. Números capítulo 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre manso, pero no era un hombre débil. Moisés tenía el poder, pero no siempre lo mantuvo bajo control. De hecho, ustedes conocen la historia. Una vez, en una ocasión, este poder se le fue del control y en ira atacó y mató a un capataz egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Éxodo capítulo 2, versículo 12. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y por 40 años Dios envió a Moisés a través del desierto en Madián a refinar su carácter, entrenándolo cómo podía él tener este poder bajo control. Moisés, si ustedes recuerdan, fue el varón que Dios escogió para confrontar al faraón de Egipto, el hombre, el líder más poderoso de su día. Y Moisés demandó en el nombre de Dios que liberara al pueblo de Israel. El hombre manso, no cobarde, no débil, poder bajo control. Pero la mejor demostración de la mansedumbre de Moisés la encontramos en el contexto del pasaje del capítulo 12 de Números, en la historia que tiene que ver con una rebelión que se levantó contra Moisés, dirigida por su hermana Miriam, su propia hermana, y su hermano Aarón. Mientras que Moisés estaba en Madián, él se casó con una mujer, Zipora, pero en algún momento, mientras él guiaba al pueblo de Israel a través del desierto, aquella mujer murió y Moisés se volvió a casar, pero esta vez se casó con una mujer cusita, una mujer de los habitantes de Etiopía. Y parece ser que el problema era que era ella de color, una mujer negra. Y aquellas personas más cerca a Moisés no les agradó esto, no les agradó el matrimonio. Y el punto de la discordia fue la raza de esta mujer. La Biblia dice en Números capítulo 12, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. El punto que yo quiero que entendamos aquí es cómo Moisés reacciona a la rebelión dirigida por su propia hermana y su hermano. Moisés no se defiende a sí mismo. Es Dios quien defiende a Moisés. Es Dios quien trae castigo sobre los líderes de aquella rebelión. Usted puede leer los versículos 4 al 10. Pero la historia demuestra que Moisés era el hombre más manso que jamás había vivido. Él no peleó. Él no se defendió. Él se sometió a Dios y él fue reivindicado. Entonces, nos demuestra una vez más la mansedumbre, poder bajo sumisión. El último ejemplo, Jesús. Por supuesto, el ejemplo supremo de la verdadera mansedumbre la vemos en la vida de Jesús. Jesús fue el hombre más poderoso que jamás vivió, pero su poder siempre estuvo bajo el control de su Padre. Siempre se sujetó a su Padre.
Es verdad que Jesús se enojó cuando él corrió a los cambistas del templo. El Señor se enojó, se llenó de ira, pero nunca perdió los estribos. Jesús reprendió a los fariseos, pero dice la palabra que él comió con las rameras, con los publicanos. Jesús recibió a los niños. Jesús habló a grandes multitudes, pero Jesús aún sintió el toque de una mujer que con sus ojos, con sus dedos rozaron el borde de su manto. Aún cuando le escupieron, lo injuriaron, lo abofetearon, lo crucificaron a la cruz, ¿cómo reacciona Jesús? En mansedumbre. Dice Lucas 23, versículo 34, que él dice así: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El hombre más poderoso que jamás anduvo en esta tierra. Las palabras que salen de su boca después de ser escupido, injuriado, abofeteado, crucificado en una cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La tercera pregunta: ¿cómo se adquiere la mansedumbre? ¿Cómo se adquiere la mansedumbre? Porque esta calidad de mansedumbre no es algo natural, es algo sobrenatural. Esto no se produce por un esfuerzo propio, sino que se produce, mis hermanos, cuando uno se somete al control del Espíritu Santo. Esta característica solamente se produce en nosotros cuando nos sometemos al control del Espíritu Santo, porque no es algo natural, es algo sobrenatural. La respuesta natural a la adversidad, a la crítica, es ira, es enojarnos, es desesperarnos. Pero el hombre manso responde diferentemente. ¿Por qué? Porque está bajo el control del Señor en su vida. La mansedumbre es autocontrol que se manifiesta en un espíritu gentil basado en una confianza inquebrantable en Dios. Es un autocontrol basado en el control de Dios. Es verdaderamente una virtud sobrenatural que produce solamente el Espíritu Santo en nosotros. La mansedumbre viene cuando nosotros nos rendimos completamente a Dios y Él está libre o tiene la libertad para demostrar su poder en nosotros durante los momentos más difíciles de la vida. La mansedumbre se adquiere cuando nosotros nos sometemos completamente al control del Espíritu Santo y a la voluntad de nuestro Dios. La cuarta pregunta: ¿cuál es la prueba de la mansedumbre? Tal vez la mejor prueba de la mansedumbre se encuentra en la palabra actitud. Y hay tres áreas en las cuales nuestra actitud revela el grado de nuestra mansedumbre. Primeramente, la actitud ante circunstancias de nuestra vida. La mayoría de las personas hoy en día confrontan las dificultades de la vida preocupándose. Nos preocupamos. Surge una dificultad en la vida y la primera cosa que hace la persona es preocuparse. El salmista habla acerca de este problema. El Salmo 37, dice el versículo 1, el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 22, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Versículo 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Entonces, el punto que el salmista está haciendo aquí es que la persona mansa es aquella que no se preocupa por las circunstancias de la vida, sino que por fe echa toda su carga sobre el Señor, confiando que el Señor va a cuidar de nosotros. Pedro nos invita a los creyentes en 1 Pedro 5:7, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él, o Dios, tiene cuidado de nosotros. Segundo, una actitud hacia un hermano que peca. Otra área en cual la mansedumbre es notablemente evidente es como nosotros tratamos a un hermano que ha pecado, ha caído en pecado. El apóstol Pablo
aconseja a los creyentes en Gálatas 1, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En vez de criticarlo, en vez de apachurrarlo más, no, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, el estándar es buscar restaurar a aquella persona a través de la gentileza, a través de la preocupación. ¿Cómo uno reacciona con un hermano de nosotros, un compañero, un cristiano? A veces tiene necesidad o tiene pecado. Revela mucho acerca de nuestra condición espiritual también. Nosotros debemos demostrar nuestra mansedumbre, intentando siempre restaurar a aquella persona, ayudar a aquella persona. En vez de criticar al hermano, levantarlo con amor, preocuparnos por ellos. Y tercero, una actitud hacia aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La mansedumbre, mis hermanos, es aquella cualidad que mejor se demuestra cuando estamos tratando con personas que no son razonables. No es difícil ser gentil o manso cuando nos sentimos bien, cuando no hay presión. Es difícil ser gentil con las personas que son irrazonables. Pero nosotros, dice la palabra, demostramos nuestra gentileza, nuestra mansedumbre con aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros. La quinta pregunta: ¿qué se les promete a los mansos? Y esta bienaventuranza, como todas las que hemos visto hasta ahorita, cada bienaventuranza tiene una promesa que le acompaña. Y el Señor aquí dice sin duda que los mansos van a heredar la tierra. Y hoy en día tal vez es difícil creerlo porque parece hoy en día que son los malos los que gobiernan la tierra. Los buenos siempre quedan a un lado, siempre quedan atrás. Pero la palabra del Señor nos da una promesa en este momento, en esta escritura, que viene un día mucho mejor cuando el Rey Jesús va a juzgar a los malvados y los creyentes seremos los únicos que quedemos. Nosotros vamos a heredar la tierra. Entonces, la promesa tiene un aspecto ambos del presente y del futuro. Primeramente, realmente solamente la persona genuinamente mansa es una persona contenta. ¿Por qué? Porque su ego no está inflado, no siempre está buscando, piensa que merece más que los demás. No. Están contentos en descansar en el Señor, con lo que el Señor les ha permitido ser parte de su vida. Esta palabra, no me preocupo. Lo que tengo en la vida, doy gracias a Dios. Lo que estoy pasando es gracias a Dios. Todo es gracias a mi Señor y Salvador Jesucristo, a Dios nuestro Padre Celestial. Ellos realizan que a través de Jesucristo tienen todas las cosas. No nos falta nada, en Cristo no nos falta nada. Pero también esta promesa tiene un aspecto futuro. Cuando dice Jesús, ellos heredarán la tierra, nosotros, usted y yo, vamos un día a heredar la tierra. Bienaventurados, versículo 5, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y heredad en el griego significa recibir una porción asignada. Esa es una promesa para el milenio. En aquel día, cuando el creyente llegue a la plenitud de su herencia, entonces esta promesa que encontramos en esta bienaventuranza encontrará su pleno cumplimiento. Nosotros heredaremos la tierra que el Señor tiene para nosotros. Entonces, termino con esto. En Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 29, el Señor mismo nos invita a unirnos con Él en su mansedumbre. Él dice así: venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Un yugo, como ustedes saben, es un armazón de madera que se pone sobre el lomo de las bestias, de los animales, alrededor de sus cuellos, y une a dos animales para una tarea común. Por ejemplo, arar o tirar una carreta. Aquí dice Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nos unimos a Jesucristo, ¿quién cree usted que bajará la carga? El Señor. Jesús hará lo imposible. Jesús nos enseñará la mansedumbre. ¿Para qué? Para que encontremos descanso para nuestra alma. Es en Él, siguiendo su ejemplo. Ser mansos y humildes es lo que el Señor espera de nosotros. No altivos, no corajudos, no ansiosos. No, Él espera que seamos mansos y humildes para encontrar paz en nuestra alma, en nuestro corazón. Yo no sé si usted necesita descanso, pero el Señor claramente nos dice esta tarde: únete conmigo, sigue mi ejemplo y encontrarás descanso para tu alma, para tu vida, para tu corazón. Inclina su rostro esta tarde. Padre celestial, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos instruye acerca de lo que tú esperas encontrar en nuestra vida. Las características de un cristiano verdadero. Las características de aquella persona que es apta para entrar al reino de los cielos. Sin duda, cada uno de nosotros que estamos aquí presentes esta tarde, esta noche, queremos un día llegar al cielo. Pero esta tarde, Señor, una vez más, tú nos recuerdas a través de tu palabra, como lo has hecho a través de todas estas bienaventuranzas, lo que tú esperas que sea parte de nuestra vida. Las características de aquella persona que es digna de entrar en el reino de los cielos. Esta tarde, Señor, tú nos has hablado sobre la mansedumbre, la importancia de ser mansos y humildes, de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Claramente tu palabra nos enseña que la mansedumbre no es debilidad, no es cobardía, al contrario, es poder bajo control. Y solamente aquella persona que se somete completamente a la voluntad de Dios, al poder del Espíritu Santo, puede seguir este ejemplo. Puede ser una persona mansa y humilde, porque esto es una característica, una cualidad que solamente viene a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te ruego esta tarde que tú lleves esta palabra y ministres a cada uno de nosotros personalmente. Tú nos conoces. Tú mejor que nadie conoce nuestro corazón, conoce nuestra actitud, conoce quiénes somos. Si te hemos faltado, Señor, en esto, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, corrígenos. Ayúdanos, Señor, a hacer los cambios necesarios. Dejar que tu Santo Espíritu controle nuestra vida, controle nuestra alma, controle nuestro corazón. En esta tarde, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple su propósito. Ministra a cada persona, Señor. Espíritu Santo, trae convicción a cada vida, a cada alma, a cada corazón. Y haz de nosotros las personas que tú quieres que nosotros seamos para tu honra y tu gloria. Nuestro anhelo es llegar al cielo. Nuestro anhelo es entrar en el reino de los cielos. Nuestro anhelo es ser aptos para entrar en el reino de los cielos, Señor. Enséñanos. Prepáranos. Cámbianos. Transfórmanos. Esta tarde nos rendimos completamente a ti, Espíritu Santo. Llénanos con tu presencia. Guía nuestros pensamientos. Ordena nuestros pasos.
Lo que no te agrade en nuestra vida, Señor, cámbialo. Como Señor y Maestro, como dueño de nuestra vida, cambia, Señor, nuestras actitudes. Aquello que no te agrada, cámbianos, Señor. Transfórmanos. Haz de nosotros personas y una iglesia preparada para que cuando tú vengas, Señor, por tu pueblo, estemos preparados. Que no haya nada, ninguna arruga, Señor, ninguna mancha. Que todo sea, Señor, esté en orden en nuestra vida, para que podamos nosotros también irnos al cielo, entrar en el reino de los cielos. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. La recibimos, la aceptamos. Ayúdanos ahora a ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Ser personas que te agradamos, mansos y humildes, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos unimos a ti, Jesús, esta tarde. Nos unimos a ti humildemente. Sé tú, Señor, cambiándonos, transformando nuestra vida. Haz de nosotros la persona que tú quieres que seamos, para tu honra y tu gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra esta tarde. Recibe honra y gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos.